Hola, buen día. Buen día. Bien, ¿me escucha? Hola. Sí, se Hola. escucha. Sí, sí. Ok, bien. Entonces empezamos. Ya somos más de 30. Em, bueno, ahí vamos a terminar la práctica cero, la de repaso de temas de álgebra. Me presento, yo soy Julia Irupé. Ayudo hace 2 cuatrimestres y nos vamos a ver cada 15 días, o sea, me turno con los otros. Quizás las próximas clases las doy junto con Martín. Em, y dos cosas antes de empezar. Ustedes tienen el foro académico en el campus y ahí pueden abrir conversaciones. Y eso lo usamos los últimos cuatrimestres. Es muy útil para que ustedes puedan pedir ayuda para los ejercicios que quedan de la guía. O sea, nosotros resolvemos un par de ejercicios acá en clase, pero las otras las tienen que resolver ustedes. Y si necesitan ayuda, pueden abrir conversaciones en ese foro académico y nosotros miramos regularmente ahí y contestamos si necesitan ayuda. Y además también pueden pedir ayuda si ven que entre muchos tienen un tema que no manejan y quieren repasar. Cuando el curso va muy rápido, nos pueden pedir clases adicionales de repaso o de ayuda. Um, Siempre que sea para todo el curso. O sea, si ustedes hablan entre ustedes y se dan cuenta, necesitamos un repaso de ese tema, nos lo pueden pedir y nos organizamos. Sí, y les recomiendo usar uh, esas posibilidades de ayuda. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios que quedan de PP0 y el profesor me pidió repasar los últimos conceptos. Ya vieron un par el sábado con Jano. O sea, ya vieron sistemas de ecuaciones lineales, rango, inversión de matrices y sí, distintas formas de resolverlos. Hoy terminamos con otros temas, producto escalar de vectores, varios temas de vectores vamos a ver. ¿Tienen todavía una pregunta sobre la cursada antes de empezar con el tema? No, También, de mi parte no. ok. Sí, también recomiendo, o sea, a veces yo recomiendo que no escriban por mail a nosotros, sino que escriban en el foro, porque en el mail solo contestamos a una persona a la vez y me parece un poco tedioso, pero en el foro todos podemos contestar y todos lo pueden leer y eso me parece mejor. O sea, si tienen preguntas o problemas, usen siempre el foro académico. Bueno, entonces voy a intentar compartir la pantalla. Mm, ok, ahí la pueden ver, ¿no? Sí, 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 sí. sí, ya se puede ver. Bien. Entonces, cuando tienen un problema, me interrumpen simplemente con el micrófono. No puedo ver el chat. Si alguien escribe en el chat, avísenme, así vuelvo ahí. Bueno, empezamos con el ejercicio 20. Dados estos dos vectores, hallar el producto escalar. ¿Qué nombre reciben estos vectores? Y diría lo mismo si el vector 1 fuera un vector nulo. Bueno, el producto escalar también se llama producto interno. Es uno de los productos que podemos formar. Para un vector podemos hacer también el producto por un escalar, que no lo deben confundir con esto. En ese caso simplemente multiplican un número, un escalar, por el vector entero. Pero acá multiplican a dos vectores y eso les da como resultado un escalar, por eso se llama producto escalar. Y también hay el producto vectorial, pero acá no lo usamos. Entonces, para el producto
el producto escalar o interno, vamos a multiplicar cada elemento de los dos vectores y sumar esos productos. Para eso tiene que estar definido la multiplicación, o sea, tienen que tener el mismo formato, tienen que tener, ambos son de 4 filas por una columna, si no, no estaría definido. Entonces, hacemos 1 por 0 más 0 por menos 2 más 0 por menos 1 más 0 por 1. La suma de todo eso me da 0. Y los vectores que tienen como resultado del producto escalar el número 0 son vectores con, sí, esto, ortogonales, perdón, sí, ortogonales. Los vectores son ortogonales cuando su producto escalar da 0. Hay varias posibilidades para que dé 0, porque el producto escalar tiene esta expresión alternativa. El producto escalar, que es esto, o sea, las corchetes y los dos vectores y una coma, también se puede expresar como el producto de las normas, o sea, la longitud de cada vector, por el coseno del vínculo que hay entre los dos vectores. Es una fórmula, también tiene una deducción, pero, o sea, en los apuntes del profesor, pero vamos a usar directamente esta fórmula. Esto es una forma alternativa de verlo, y tiene varias posibilidades de valer 0. Puede valer 0 porque la norma de uno de los vectores vale 0, por ejemplo. O sea, si el vector 1 fuera el vector nulo, entonces la norma de este vector es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, la norma vale 0, entonces el producto también me da 0. Es una posibilidad para la cual el producto escalar vale 0. Otra posibilidad es que el coseno de vínculo vale 0. Y el coseno de vínculo vale 0, por ejemplo, para 90 grados o pi medios. O sea, pi dividido por 2 es la forma en radianes de decir 90 grados. O sea, si los vectores son ortogonales, entonces el coseno de 90 grados vale 0 y el producto también vale 0. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Acá ambos vectores son no nulos, por eso podemos concluir, bueno, son ortogonales entre sí, y por esa razón vale 0. Si un vector fuera nulo, también lo llamamos ortogonal, porque el vector nulo siempre es ortogonal con todos los vectores. Sí, acá ven la demostración que la norma de ambos vectores es distinta a 0, por eso es una ortogonalidad de verdad, o sea, tiene 90 grados entre sí. Bueno, y si fuera el vector nulo, también decimos que es ortogonal, porque el vector nulo es ortogonal con todos los vectores. Bueno, vamos al ejercicio 21. Hallar la norma de los siguientes vectores y normalizarlos. Lo vamos a hacer en el primer vector para que vean cómo se resuelve. La norma es la longitud del vector si se lo imaginan como una flecha. En realidad, a partir de ahora ya no nos vamos a imaginar los vectores como flechas, pero nos queda la norma o la distancia de esa ilustración. Y se calcula como una aplicación sucesiva del teorema de Pitágoras. O sea, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea, la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Entonces, si eso lo aplicamos varias veces y expresamos o sea, si nos imaginamos la longitud del vector como la hipotenusa, y cada componente como una distancia en distintas direcciones, podemos sustituir cada cateto, lo podemos imaginárnoslo como la hipotenusa en otra dirección
de otro triángulo y así vas sustituyendo todas las hipotenusas y al final tenés cada elemento elevado al cuadrado, los sumas esos cuadrados y eso te da la norma al cuadrado. Entonces, para obtener la norma, sacas la raíz cuadrada de eso. Lo hacemos para el primero, elevamos cada elemento al cuadrado, lo sumamos, da 7, y la raíz de eso es la norma. Entonces, se define el vector unitario o vector normal, el vector que tiene una norma igual a 1. Primero verificamos si este vector es normal, vemos no, su norma es distinta de 1. Para normalizarlo, dividimos cada componente por la norma. Entonces tenemos 1 dividido por raíz de 7, menos 2 dividido por raíz de 7, todo eso, y esto me da un vector normalizado, ese mismo vector, pero ahora su norma vale 1. Y si calculan de vuelta la norma de esto, van a ver que da 1, porque es 1 sobre raíz de 7 elevado al cuadrado, eso me da un séptimo, lo siguiente me da 4 séptimos, un séptimo y otra vez un séptimo, toda la suma son 7 séptimos, o sea 1, y la raíz cuadrada de 1 da 1. Bien, y así lo pueden hacer con los otros dos vectores. Acá van a ver que la norma del segundo vector ya vale 1, o sea, ya está normalizado, y en el último lo tienen que hacer todo. Bien, vamos al ejercicio 22. Decidir... Una Sí. consulta. ¿Por qué se normaliza el vector? ¿Por qué se divide por la raíz de 7? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Para qué se hace? Sí. Vas a ver en la próxima unidad, en el TP1, que hay un par de propiedades de matrices ortogonales con las cuales podemos calcular mucho más fácil cuando son ortogonales. Si una matriz es ortogonal, si todos sus vectores, o sea, todas sus columnas o filas son ortogonales entre sí y son normales. Y eso va a tener un par de propiedades con lo cual podemos calcular cosas más fáciles. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, el ejercicio 22, decidir si la matriz A es una matriz ortogonal y si es así, si es propia o impropia. Bueno, una matriz es ortogonal cuando todas sus filas o columnas son entre sí ortogonales, o sea, el producto interno vale 0, y si su norma vale 1. Entonces, vamos a separarlo, lo podemos separar en vectores columnas o filas. En este caso lo hacemos en columnas, sería lo mismo en filas. Calculamos el producto vectorial, el producto escalar y vemos si da 0. Sería 12 sobre 13 por 5 sobre 13 menos 5 sobre 13 por 12 sobre 13. Y eso es el mismo número, pero una vez lo sumamos, una vez lo restamos, por eso nos da 0. Entonces, vemos que son ortogonales entre sí. Ahora vemos si su norma vale 1. Para eso, elevo cada componente al cuadrado y lo sumo y saco la raíz cuadrada, y eso de vuelta me da 1 en ambos casos. Entonces, ya puedo afirmar que son normales. Cuando vectores son ortogonales y normales, los llamamos ortonormales. Entonces acá tenemos vectores ortonormales y la matriz es ortogonal. Y es propia o impropia. Si el determinante de esto vale 1, acá tenemos una ortogonalidad propia, y si vale menos 1, se llama impropia. Es una definición, no sé bien de dónde viene, pero necesitamos el determinante de esto, y si me da 1 es propia, si me da menos 1 es impropia.
bueno, saben que en el determinante siempre hay que restar, por eso que este producto 5 sobre 13 por 5 sobre 13, que eso sea negativo me da que al final todo este determinante sea positivo. Me fijo en la sala de espera. Sí. Bien. Bien, entonces da más 1, o sea, es una matriz ortogonal propia. Disculpa, Sí. tengo una pregunta. ¿El producto escalar es conmutativo? Em, bueno, está bueno porque sí, es conmutativo, pero fíjate que siempre tiene que ser, tiene que estar bien definido. O sea, em, vos podés multiplicar vos podés multiplicar un vector fila por un vector columna, o podés, o sea, sí, pero no podés premultiplicar un vector fila por un vector columna. Entonces lo tenés que escribir bien prolijo, o sea, escribir 12 tercios y menos 5 tercios por lo otro, y entonces sí. Pero tened cuidado que normalmente el producto matricial no es conmutativo. Solo acá, como tienen una sola columna o fila, sí es así, pero después no va a ser así cuando multiplicas matrices. ¿Ok? Ok, sí. Bien. O sea, acá fíjate en esto, que tiene que ser un producto de fila por columna. Pero si cumplís eso, podés sí, decidir que cualquiera de los dos sea fila y el otro columna. Eso no es problema. Y al final siempre vas a multiplicar los mismos componentes. Si yo transpongo, por ejemplo, a ver, en el ejercicio sí. Si yo, por ejemplo, donde dice 5 treceavos y 12 treceavos, ¿sí? Si yo transpongo eso y dejo el 12 13 menos 5 menos 5 treceavos como una columna, ¿me tendría que dar igual? Sí, Ok, porque son los mismos números. Pero solo mientras estamos en vectores de una fila o una columna, no en matrices. ok. Bien. Bueno, ¿tienen todavía una pregunta con los vectores y la norma producto interior? Porque ahora vamos a otro tema. Yo tengo una pregunta. Sí. Para saber si la matriz es eh, propia o impropia, ¿tiene que ser necesariamente ortogonal primero? No sé si me expliqué bien. O sea, Creo que o sea, ujú, sí, perdón. da una propia definición de matrices propias. Tendría que mirar ahora. No sé si está ligado a la ortogonalidad. Ah, claro. No, esa era mi duda, si estaban relacionadas o podían no tener que ver una con otra. Sí, lo tengo que buscar. No, si no, no hay problema, porque me salió justo ahora. Si no, pues lo busco bien, pero no hay problema. Ok. Bueno, entonces vamos ahora a los espacios vectoriales. Em, bueno, tenemos... Sí, ok. Vamos a los espacios vectoriales. El ejercicio 25, verificar si alguna de las siguientes cuaternas constituye un espacio vectorial. Y si el D es un subespacio vectorial de A. Bueno, hay una definición muy larga de espacio vectorial y yo tardé mucho en imaginarme qué significa eso, pero ahora lo entiendo como esto. Bueno, tenés siempre un cuerpo, que es este primer elemento de la cuaterna,
del cual vas a sacar los elementos, los vectores. Ahora vamos a dejar de imaginarnos vectores como flechas, y ahora los vectores son elementos en un espacio vectorial. Por eso pueden tener formas muy abstractas que ya no podemos dibujar como flechas, sino es una n-upla, o sea, como una forma de varios componentes. Bueno, el primer cuerpo es el conjunto de esos vectores. Necesitamos otro cuerpo del cual vamos a sacar escalares. Escalar es simplemente número. Y necesitamos dos operaciones que se llaman ley interna y ley externa de composición. La ley interna va a ser alguna operación entre los elementos del primer cuerpo, o sea, entre elementos de eso. Y la ley de composición externa va a ser una operación entre un elemento del primer cuerpo y otro elemento de otro cuerpo, o sea, una operación con un elemento del primer cuerpo con un escalar del segundo cuerpo. Eso va a ser la ley de composición externa. Dos leyes muy sencillas que ya conocemos son la adición y la multiplicación, pero podrían ser otras operaciones también. También te puedes inventar operaciones, pero entonces tenés que escribir la suma tal que dos vectores de R siempre den 3 veces el primer vector o algo así, o sea, tenés que escribir tu regla, la cual sería esa ley. Pero por ahora vamos a usar la suma y la multiplicación por un escalar, que son lo más sencillo. Bueno, para que sea un espacio vectorial, estas dos leyes tienen que ser cerradas, o sea, cualquier operación que hagamos con eso tiene que dar un resultado único, y ese resultado tiene que pertenecer al mismo espacio vectorial. O sea, si haces una suma y el resultado queda por afuera de este espacio, no es cerrada la suma, y esta cuaterna no sería un espacio vectorial. Lo mismo con la multiplicación por un escalar. Además, los dos tienen que cumplir todas las propiedades de un cuerpo. O sea, hay los llamados axiomas de cuerpo. Son varias propiedades que cumplen los cuerpos. Significa básicamente todo lo que conocen de la suma y de la multiplicación. O sea, la conmutatividad, la aditividad, la asociatividad. Y lo que vamos a usar nosotros para contestar esa pregunta son los elementos inversos y los elementos neutros. O sea, el elemento neutro sería en la adición siempre el 0. Si sumo 0 a algo, siempre me da el mismo elemento. Y si multiplico por un 1, por ejemplo, o la matriz identidad, si estuviéramos en las matrices, entonces me da la misma matriz. Tengan cuidado que ya no son solamente números, también pueden ser vectores o matrices. Por eso, en los números todavía es sencillo imaginárselo. Y lo que nosotros vamos a usar son los elementos inversos, o sea, a cualquier elemento de mi espacio vectorial le puedo sumar un elemento inverso. Por ejemplo, si mi elemento es el número 2, le puedo sumar menos 2 y me da 0. O el elemento inverso de la multiplicación es dividir por un número, o sea, multiplicar por ese número a la menos 1. Bueno, y esos elementos inversos también tienen que pertenecer al cuerpo. Todo eso constituye los axiomas del cuerpo, y estos dos conjuntos del cual vamos a sacar los vectores y los escalares tienen que ser cuerpos. Entonces, si no es un cuerpo y no cumple todas esas axiomas de cuerpo, toda la cuaterna no va a ser un espacio vectorial. Bueno, entonces empezamos a contestar la pregunta. En el inciso A tenemos un cuerpo que son los números reales,
eso se llama cuerpo, o sea, los números reales valen como un cuerpo porque todo lo de multiplicación y adición cumple con los axiomas de cuerpo. O sea, la suma de cualquier número real también es un número real. Tiene aditividad, asociatividad, conmutatividad, y siempre hay elementos inversos de la suma y de la multiplicación, y si le aplico eso, el resultado también va a estar en los números reales, y los elementos inversos también van a estar en los números reales. Lo mismo vale para los números racionales, que son un cociente de números enteros. Esos también valen como cuerpo. Además, la suma entre dos vectores y el producto de un vector por un escalar racional siempre va a dar un número real también. O sea, nuestros vectores por ahora solo van a ser números reales, van a ser elementos de los números reales, entonces se cumple todo eso. Por eso, A es un vector, un espacio vectorial. Acá tiene la explicación. Bueno, ahora nos fijamos en B. Primero tienen que ser cuerpos. Los números reales son cuerpos, pero los números enteros no son un cuerpo porque no cumplen los axiomas de cuerpo. En particular, la división. Si yo tengo un número entero como 15, su elemento inverso de la multiplicación, o sea, 1 sobre 15, no es un número entero. Por eso no es un cuerpo. Entonces, toda esta cuaterna no es un espacio vectorial. Les puedo decir en general, a partir, o sea, de los conjuntos que conocen, números naturales, enteros, racionales, reales y complejos, recién a partir de los racionales hablamos de cuerpo. Los conjuntos anteriores no son un cuerpo. Entonces, los enteros no son un cuerpo, por eso B no es un espacio vectorial. Ahora nos fijamos en C. En los... Sí. Entonces, o sea, la forma más como rápida, entre comillas, de chequear si cumple estos axiomas es imaginar un resultado en alguno de los, en algún conjunto, como hiciste recién, por ejemplo, si divido dos enteros, no siempre me va a dar un entero, y ya con eso puedo decir que no es un espacio vectorial esa cuaterna, ¿no? Sí, es que ir por los axiomas de cuerpo, que son esas condiciones acá en espacios vectoriales, en el apunte, tener estos 8 condiciones, que son Sí. y tenés que generar conmutatividad, asociatividad, siempre se va a cumplir. Pero si intentas los inversos, los elementos inversos, vas a encontrar conjuntos de los enteros naturales que no lo cumplen. Ok, perfecto, gracias. De nada. Bien, vamos a hacer lo mismo, R a la 2 por 2, ese conjunto de las matrices de 2 por 2, esos, por ejemplo, creo que no son conmutativos en la no, igual en el producto no tiene que ser conmutativo. No, en el producto solo tiene que ser distributivo y asociativo. En el producto no tiene que ser conmutativo, solo en la suma. Entonces, R a la 2 por 2 sí es un cuerpo, pero los números naturales, por lo que dije recién, no son un cuerpo, porque si yo le quiero sumar el elemento inverso a un número natural, por ejemplo, al número 2, le quiero sumar el número inverso menos 2, no es un número natural. Lo mismo con la división, entonces C tampoco es un espacio vectorial. Y D, lo vamos a chequear. D es, en el primer cuerpo, es el número 0,
Y eso efectivamente es un cuerpo porque cumple con todas las propiedades. O sea, solamente tenés ese elemento 0 y cualquier cosa que multiplicas por 0 te va a dar 0 o se va a estar cerrado. Si le sumas a 0 solamente en las operaciones internas solo le puedes sumar 0, eso siempre va a dar 0. Y bueno, el otro conjunto son los números complejos, esos son un cuerpo, son más abarcativos todavía que los números reales y cumplen con los axiomas de cuerpo. Y si chequeas las operaciones entre los dos, si multiplicas el único elemento que está en el cuerpo 0, que el único elemento es 0, si multiplicas ese elemento por cualquier escalar complejo, siempre te va a dar como resultado 0. Entonces también estas operaciones son cerradas y se cumple todo lo que tiene que cumplirse para un espacio vectorial y es un espacio vectorial. Y ahora chequeamos si D es un subespacio vectorial de A. Bueno, hay dos condiciones bajo las cuales un espacio es subespacio vectorial de otro. Esos están acá. Si el conjunto no es vacío y si la suma y el producto, o sea, esas dos operaciones, son cerradas. Entonces, vamos a ver, este espacio no es vacío, pertenece a los números reales, porque 0 es un número real, y estas operaciones, la ley de composición interna y externa, son cerradas, porque la suma entre dos ceros siempre va a dar 0, y la multiplicación de 0 con cualquier escalar de este cuerpo complejo también va a dar 0. Entonces, por el teorema que tiene ese apunte también, esas dos condiciones alcanzan para afirmar que un conjunto es subconjunto de otro. O sea, un espacio vectorial es subespacio de otro, perdón. Julián, Sí, eso lo definiste porque esas operaciones pertenecen al conjunto de los reales del primer espacio vectorial. No, porque pertenecen a este mismo. O sea, la primera pregunta que haces es, bueno, ¿este conjunto pertenece al otro conjunto? Sí, 0 es un número real. Esa es la primera pregunta. La segunda es, bueno, pero es un subespacio vectorial y para eso solamente trabajas sobre este conjunto. O sea, decís, sí, no es vacío y sus operaciones son cerradas en el propio cuerpo. Entonces no solo es un subconjunto de los reales, sino es un subespacio vectorial. Perfecto, y gracias. Bien. Bueno, ese ejercicio fue un poco más largo, pero lo entienden más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Ok, bien. Entonces, vamos al otro tema, a dependencia e independencia lineal. Bueno, estudiar la dependencia o independencia lineal de los vectores. Tenemos 3 vectores en cada uno y hay que decidir si son dependientes o no. Bueno, la dependencia, esa definición, tiene que ver con combinaciones lineales. O sea, una combinación lineal es una suma de estos vectores multiplicados por escalares. Bueno, y se dice, o sea, hay 2 definiciones de dependencia lineal. Si yo logro armar una combinación lineal de estos vectores que sea igual al vector nulo, siendo los escalares no todos nulos, entonces hay dependencia lineal. Pero si la única forma de lograr esa combinación lineal de los 3 vectores igual al vector nulo, si la única posibilidad es anulando los 3 escalares, entonces hay independencia lineal. Otra forma es tomar cualquiera de los 3 vectores, por ejemplo el primero, menos 1, 2, 3,
e igualarlo a una combinación lineal entre los otros dos. Alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Si yo encuentro alfa y beta que satisfacen esa ecuación, entonces hay dependencia lineal. Si no existen alfa y beta, entonces hay independencia lineal. ¿Había una pregunta? Ok. Bueno, esa propuesta de combinación lineal se la pueden imaginar como un sistema de ecuaciones, porque primero esa multiplicación por un escalar de cada vector también lo pueden ver como un producto matricial. Se imaginan estos tres vectores, si los ordenan como una matriz, en filas o en columnas, no importa, y lo post-multiplican por un vector de escalares, entonces van a tener alfa por este vector más beta por este vector más gamma por este vector. Y eso tiene que ser igual al vector nulo. Eso puede representar, por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineal homogéneo en el cual el segundo miembro es nulo. Entonces, la pregunta si hay dependencia o independencia lineal es similar a analizar la naturaleza de ese sistema de ecuaciones. Porque podemos pensar, va a haber dependencia lineal si hay más que una solución, porque el sistema de ecuaciones lineales homogéneo siempre tiene la solución trivial. O sea, siempre si el vector que post-multiplica la matriz es un vector nulo, entonces siempre va a ser igual al vector nulo. Y eso es una solución. Si esa es la única solución del sistema, hay independencia lineal, porque esa es la definición de independencia lineal. Pero si hay más que una solución, o sea, aparte de anular todos los escalares, hay otros valores para los cuales se cumple el sistema, entonces hay dependencia. Entonces, esta pregunta se reduce a si el sistema de ecuaciones es compatible determinado o compatible indeterminado. Y eso lo podemos resolver con los métodos de sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado, o sea, tiene una sola solución si la matriz de coeficientes asociada es de rango completo. O sea, no tiene ninguna fila que se va a anular si la triangulo. En cambio, va a ser, y bueno, una matriz es de rango completo si y solo si tiene un determinante distinto a cero. Entonces, lo que puedo hacer, lo más fácil que se me ocurre es armar una matriz con estos tres vectores y sacar el determinante. Si el determinante es igual a cero, no es de rango completo y el sistema de ecuaciones va a tener más que una solución. O sea, hay dependencia lineal. En cambio, si el determinante es distinto de cero, solo hay una solución y esa implica independencia lineal. Bueno, vamos a hacer eso en el punto A. Calculamos el determinante de la matriz formada por estos vectores y vemos si es igual o distinto de cero. Acá ven ejemplos de dependencia e independencia lineal. Nosotros calculamos el determinante, ese me da 0, entonces de ahí puedo deducir que hay dependencia lineal. Bueno, en el B podríamos hacer lo mismo, pero vamos a ensayar otra manera para que se acostumbren de las dos maneras. Vamos a expresar un vector Mira. cualquier. Sí. Perdón por interrumpir, pero tengo una pregunta que Sí. no me quedó. ¿Todo sistema compatible indeterminado tiene determinante igual 0? Sí, Y todo sistema compatible determinado tiene determinante distinto de 0. exactamente. Ok, o sea, igual n, que sería el rango de la matriz amplia igual al rango de
Sí, o sea, n es la dimensión del espacio al cual pertenece la matriz. La matriz tiene rango y nulidad. Y si el rango es igual a la dimensión del espacio al cual pertenece la matriz, entonces es de rango completo, la nulidad es 0 y sí, el determinante va a ser distinto a 0. En cambio, si, o sea, rango y nulidad juntos siempre dan la dimensión del espacio. En cambio, si el rango es menor que la dimensión del espacio al cual pertenece la matriz, entonces sí, el sistema es compatible indeterminado. O sea que, el sistema compatible indeterminado no es únicamente para determinante igual 0, sino que para todo determinante menor a n. Sí, no. No, perdón, el determinante no es el rango. El determinante es un número que puede ser distinto cuando le aplicas, por ejemplo, operaciones elementales a las filas de tu matriz. El determinante solo sirve para, o sea, lo único interesante del determinante es si es igual a 0 o distinto a 0, pero el número Claro. mismo no importa. Claro, mil disculpas. El rango es algo distinto, es la cantidad de filas linealmente independientes. Para eso puedo armar una matriz con esto, aplicarle Gauss hasta tener solo unos en la diagonal principal, y entonces leo, bueno, cuántas filas se anularon. Y de eso puedo leer el rango, pero es muy tedioso. Una manera más rápida de ver es de rango completo o no, es calcular el determinante. Pero no sé cuál es el rango, solamente sé que no es completo. Claro, perfecto, mil gracias. De nada. Bueno, entonces en B vamos a hacer otro método para que lo vean. Vamos a expresar cualquiera de los tres vectores como combinación lineal de los otros dos. O sea, igualo, por ejemplo, 1, 1, 1 a alfa por 2, 4, 3 más beta por 0, 4, 4. Ah, no, perdón. Creo que me estoy confundiendo con el ejercicio que viene. Perdón, sí, esto es el siguiente ejercicio. Hicimos el A y pueden hacer el B de la misma manera. Bueno, vamos al último ejercicio y vamos a hacer lo que empecé a explicar. Nos pide determinar A y B de modo que los vectores sean dependientes linealmente. Bueno, acá vamos a hacer lo que yo empecé a explicar. Vamos a expresar cualquiera de los tres vectores como combinación lineal de los otros dos. Por ejemplo, el primero. Vamos a igualar 3 menos 2 menos 1, 3 a alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Y esto de vuelta me da un sistema de ecuaciones lineales. Y voy a ver si tiene solución o no. Mejor dicho, acá voy a tener 4 incógnitas, alfa y beta, los escalares, y A y B. Y tengo que determinar A y B de tal manera que sea linealmente dependiente. Va a ser linealmente dependiente si tiene solución el sistema. Si no encuentro alfa y beta para resolver ese sistema, no hay solución y son linealmente independientes. Julia, Sí, pues, vos expresaste ese problema como el primer vector, o sea, como los dos vectores, o sea, posteriores al primer vector, ¿no? Vectores como si fuesen exactamente una combinación lineal del primer vector. Podría Sí. ser, o sea, podría ser exactamente que en lugar de hacer podría ser exactamente que yo tenga el segundo vector en función del primero y el tercero, o el Sí. tercero en función del primero y el segundo. Sí, exactamente. Tenés varias posibilidades. Podés expresar cualquiera de los vectores como combinación lineal de los otros, o el vector el vector nulo como combinación lineal de los tres. O sea, poner alfa por este más beta por ese más gamma por ese igual al vector nulo. Sí, cualquiera de las cosas funciona.
Ok, y si tengo un resultado que me dice que es independiente linealmente, entonces no importa, si con un solo resultado, Sí, con un solo ejercicio, si me dice que es independiente linealmente, es que cualquiera que sean las combinaciones que yo aplico, todos son linealmente sí, independientes. sí, exactamente. Porque siempre podrías pasar restando el vector que tenés al otro lado y multiplicarlo por otro escalar y pasar al primer miembro otro vector. O sea, es siempre la misma ecuación cuyo conjunto de solución está vacío o no. Si está vacío, hay independencia lineal y si no, hay dependencia lineal. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, acá vamos a optar por la primera Julia, opción. Sí, disculpa, no, ¿te puedo hacer una pregunta? Recién dijiste algo como que si podemos plantearle el sistema de ecuaciones como la suma de los tres vectores premultiplicados por un escalar mm, igual a un vector nulo, sí, eh, o el primer vector, pongámosle, premultiplicado por un escalar igual a la suma de los dos siguientes vectores premultiplicados por un escalar. Eso, mm, en, en en los dos casos hay un escalar que te va a dar diferente, o por lo menos con signo cambiado, ¿puede ser? ¿O no? o Por- sea, porque son yo lo dos estoy casos. pensando como, por ejemplo, decir, no sé, A más B más C igual cero, y otra cosa es A igual B más C, que debería ser menos A igual B más C. No sé si se entiende lo que estoy... O sea, el valor de los escalares nunca importa porque em, la dependencia lineal es siempre tener múltiplos de los otros vectores y eso cambia todo el tiempo. También lo que mirás en los dos métodos es muy distinto porque si vos mirás una combinación lineal de los tres igual al vector nulo, solo te fijas si encontrás por lo menos un escalar distinto de cero que resuelva ese sistema de ecuaciones. Siempre vas a tener la solución trivial, o sea, los tres escalares igual a cero, y entonces se cumple la ecuación. O sea, en ese caso, el primer método, el sistema siempre va a ser compatible. La pregunta es si es determinado o no. Pero en el segundo método, la pregunta es si es compatible o incompatible, porque la pregunta es si un vector va a ser combinación lineal de los otros dos y si y solamente voy a tener dos escalares, alfa y beta. Y la pregunta es si tiene solución o no, pero en el primer método voy a tener tres escalares y la pregunta es si la solución es trivial o no. Claro, perfecto. Mil gracias, clarísimo. Bien. Entonces, en el último ejercicio optamos por em, una combinación lineal de los tres vectores igual al vector nulo y ver si la solución es trivial o no. Acá vamos a ver si un vector puede ser combinación lineal de los otros dos y si tiene solución o no. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones. Acá nos pide determinar A y B de tal manera que sea dependiente. Dependiente es si hay solución. O sea, hay que resolver ese sistema de ecuaciones en cuatro incógnitas. Como tengo cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones, eso es posible. Si la Entonces, solución, si, perdón, Julia, si la solución es igual a o sea, es igual al vector nulo, ¿no? Significa que hay independencia lineal. em, no, acá no importa el vector nulo porque solo tenemos dos escalares. El vector nulo va a importar si uso tres escalares y esa combinación lineal es igual al vector nulo. Pero acá solo uso dos escalares, entonces la pregunta es si hay solución o no. Entonces acá vamos a intentar resolver el sistema y solamente eso hecho que tenga solución va a indicar dependencia lineal. O sea que si queremos identificar dependencia o independencia lineal, nos basta con saber si el sistema es compatible o incompatible, ¿no? Depende de cuál opción elegís. Si usas tres escalares o dos. Si utilizo más de dos escalares, Sí, o sea, si uso tres escalares, o sea, una combinación lineal de los tres vectores que sea igual al vector nulo,
es otro problema a resolver que esto, un vector como combinación lineal de los otros dos. Es dos formas de ver la dependencia lineal y te fijas en otra cosa. Ok. Más o menos, es decir, que si este sistema que estamos planteando ahora no se puede resolver, sería un sistema lineal independiente, y si encontramos A y beta el que se puede resolver, o sea, mediante los escalares alfa y beta, es Sí. dependiente. Perfecto. Exactamente. Justo acá vamos a encontrar una solución porque son 4 incógnitas en 4 ecuaciones. Pero si A y B ya fueran números fijos, por ejemplo 2 y 3, y veo que alfa y beta tienen solución, entonces hay dependencia lineal. Si alfa y beta no tienen solución, si este sistema no tiene solución y alfa y beta no tienen valores para el cual se cumpla el sistema, entonces hay independencia lineal. Julia, me perdí cuando dijiste 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Por qué? ¿4 y Sí. 4? Perdón, sería la traducción al sistema de ecuaciones. Esto es un paso intermedio en la expresión matricial y la expresión a través de ecuaciones lineales. Esto lo puedes pensar como una matriz de coeficientes de 4 por 2, multiplicada por un vector de dos componentes, alfa y beta. Entonces, si efectúas ese producto matricial, tenés alfa por 3 más beta por 1 y todo así, y te va a dar un nuevo, y tenés alfa por menos 2 más beta por 0 en la segunda fila, y vas a tener menos 1 por alfa más 2 beta en la tercera fila, y 3 alfa más 4 beta en la cuarta fila, y te va a dar igual a un vector de 4 componentes de resultado. Pero eso también lo puedes traducir en ecuaciones. Puedes decir 1 es igual a 3 alfa más 1 beta menos 3, o sea, el segundo componente es igual a menos 2 alfa más 0 beta, y A es igual a menos 1 alfa más 2 beta, y así te dan 4 ecuaciones. Claro, 4 ecuaciones ¿y por qué 4 incógnitas? Ahí es como que me hizo ruido. Tengo alfa, tengo beta, A y B. Ah, ok, ahí ve los... Ok, listo, perfecto. Claro. Entonces empezamos por la primera ecuación, o las primeras dos, que me dan 1 es igual a 3 alfa más 1 beta, y menos 2 alfa es igual a menos 3. De esa segunda ecuación podemos despejar alfa, por ejemplo, y decir alfa es 3 medios, o sea, pasar dividiendo en menos 2, acá tienen las ecuaciones. Alfa es 3 medios, eso lo reemplazamos en la primera, y vas a tener 1 menos 9 medios, o sea, 3 por 3 medios es igual a beta. Eso sería 1 menos 9 medios es menos 7 medios, eso me da beta. Con esos dos, alfa y beta, puedo ir a la tercera y la cuarta ecuación. O sea, A es igual a menos 3 medios menos 14 medios. Acá tienen esa ecuación. O sea, reemplazamos los nuevos valores de alfa y beta en la ecuación y despejamos A, que me da menos 17 medios. Y lo mismo hacemos para la última ecuación y efectuamos ese cálculo. O sea, esto sería 3 por 3, 9 medios, y sería 7 por 4. Y eso me da menos 19 medios. Entonces, si reemplazamos estos dos valores, menos 17 medios y menos 19 medios, en esta expresión, voy a tener un sistema de ecuaciones con solución, o sea, hay valores de alfa y beta para los cuales se resuelve el sistema, y eso implica que hay dependencia lineal. Valores diferentes al vector nulo. No, eso sería en la primera opción, si tengo alfa por este vector más beta por el segundo vector más gamma por el tercer vector,
y eso igual al vector nulo. Si ahí encuentro valores para los tres escalares distintos a 0, tengo dependencia lineal. Pero acá solo usé dos escalares. Y entonces la pregunta es si este sistema tiene siquiera solución o no tiene solución. Es otra pregunta que en la primera opción. Porque en definitiva casi que, ahora pensando un poco en voz alta, si alfa y beta dan 0, no tendría sentido la ecuación, como quedaría Sí, mal. porque imagínatelo así. Acá el primer vector lo dejamos así como está y lo multiplicamos por el escalar 1, ese mismo vector. Pero si le agregáramos otro escalar, por ejemplo gamma, sería gamma por el tercer vector igual a alfa por el primero y beta por el segundo, podría anular los tres escalares y tengo el vector nula igual al vector nulo más el vector nulo. Eso sería la solución trivial. Pero acá no tengo la opción de variar gamma, siempre tengo un vector distinto al vector nulo, entonces la pregunta, o sea, no puedo recurrir a la solución trivial, tengo que encontrar una solución de verdad. Entonces acá ya no es compatible determinado o indeterminado, sino compatible o incompatible, no sé. Tengo que ver si es compatible o incompatible. Claro, fenómeno. Bien. Eso ya fue para hoy. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que vuelva a explicar estas cosas? A ver, disculpa, o sea, al tener solución, entonces independiente, o me confundo. Sí, tiene solución, entonces tiene solución, entonces dependiente. Si no tiene solución, es independiente. Vale, gracias. Bien. Porque dependencia lineal significa que un vector de conjunto puede ser combinación lineal de los otros. Entonces, si lo tomamos literal y planteo un vector como combinación lineal de los otros dos y no tiene solución esta propuesta, entonces no es posible, entonces hay independencia lineal. Pero si es posible, entonces sí es dependencia lineal, es la definición de dependencia lineal. Julia, ¿este PDF está en el campus? Lo subo ahora al campus. Ok, buenísimo. Julia. Sí. No, si querías decir algo, terminado. No quería revisar los conceptos que me pidió el profesor, pero los charlamos todos hoy. O sea, ya los tenemos. ¿Sí? No, sí, bueno, te pedía si podía repasar rápido el método anterior a el otro, el que era como plantear Dale. el sistema de ecuaciones. Sí, dale, porque no lo escribimos detalladamente, pero lo puedo escribir en otra hoja detalladamente. Acá lo voy a escribir. Sí, dependencia lineal. Bien. La pregunta es, lo vamos a hacer en el segundo B, porque no está resuelto acá. La pregunta es si estos tres vectores son linealmente dependientes o no. Estos vectores son linealmente dependientes si es posible expresar un vector como combinación lineal de los otros dos, o sea, igualar un vector así como está a alfa por un vector más beta por el otro vector, o si puedo armar una combinación lineal de los tres igual al vector nulo. Eso sería el vector unitario 1, 1, 1 por un escalar alfa más el segundo vector que era 2, 4, 3
por el escalar beta más el tercer vector, que es 0, 4, 4. Ahí te confundiste y pusiste un 1 en vez de un 2 en el segundo vector. Ah, sí, tenés razón, 2, 4, 3. Por un tercer escalar igual a gamma. Esto igual al vector nulo, o sea, a 0, 0, 0. Bueno, esta ecuación siempre se va a cumplir. Es un sistema de ecuaciones homogéneo, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Y los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos siempre tienen solución, siempre tienen la solución trivial 0, 0, 0. Esto lo pueden imaginar como un producto matricial, o sea, entonces esto es 1, 1, 1. 2, 4, 3. 0, 4, 4. Y esto es alfa. Es beta. Y gamma. Es otra manera de expresar la misma ecuación, porque este producto vectorial sería el producto de alfa por el primer componente de cada fila, el producto de beta por el segundo componente de cada fila y gamma por el tercer componente de cada fila. Y eso da igual al vector nulo. Bueno, este sistema siempre tiene solución, que es la solución trivial. Entonces, la pregunta acá es si, además de la solución trivial, tiene más soluciones o no. Y eso es entonces vamos a saber, el sistema es compatible, ya lo sabemos porque los sistemas homogéneos son compatibles. La pregunta es si es compatible determinado o indeterminado. Si es compatible determinado, hay una sola solución y eso ya me dice que la solución es trivial, porque la solución trivial siempre está. Entonces, si hay una sola solución, hay independencia lineal. En cambio, si hay infinitas soluciones, o sea, si es compatible indeterminado, hay alguna solución más que la trivial. O sea, hay escalares no todos nulos para los cuales se cumple este sistema. Y en ese caso hay dependencia lineal, porque eso es la definición en esta forma de dependencia lineal. Hay dependencia lineal si es posible formar una combinación lineal con escalares no todos nulos que sea igual al vector nulo. ¿Ahí se entendió? Sí, bárbaro, claro, gracias. Y el que me olvidé, acá se reduce la pregunta a si es compatible determinado o indeterminado, y esa pregunta se puede resolver con el rango. Un sistema es compatible determinado si su matriz coeficiente asociada es de rango completo, o sea, si su determinante es distinto de 0, o si la triangulo y me da unos en la diagonal principal, ninguna fila o columna se anula. En ese caso voy a tener independencia lineal. En cambio, si la matriz es de rango no completo, o sea, el rango es menor a n, a la dimensión del espacio al cual pertenece esa matriz, entonces hay más que una solución
el determinante se anula y bueno, hay dependencia lineal. Y por eso, una manera muy rápida de chequear si hay dependencia lineal es, tomo los 3 vectores, hago una matriz con eso y calculo el determinante. Eso lo hicimos acá, me dio igual a 0, por eso sé que esta matriz de coeficientes es de rango no completo y hay dependencia lineal. Pero esto sería la teoría atrás de eso. Ahora, antes de subirles, les voy a terminar la explicación acá para que les quede y les junto esta hoja a la otra y después lo subo. Así les queda. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, por lo demás ya estamos por hoy. ¿Tienen alguna pregunta más? Si no, les recomiendo usar el foro y para los ejercicios que quedan, por si tienen problemas. Y después ya a partir del sábado van a trabajar con la práctica 1. Ah, hay un chat. Fenómeno. Bueno, no leí el chat, pero supongo que lo resolvieron. Bueno, nos No, vemos. sí, porque me había hecho falso contacto el cable, pero no, ya había pasado. Bueno, nos vemos. Por mi parte todo bien, así que Ok, bien. Nos vemos en 15 días. Muy Chao. bueno, Julia. dale, gracias. Muchas gracias. Gracias, Julia. Chao. Chao, chao.